Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Las fuerzas rusas están lanzando contraataques en el sector de Robotine y Novoprokopivka, haciendo uso como apoyo a la artillería para suprimir a fuerzas que puedan venir a reforzar a las fuerzas ucranianas que están siendo golpeadas. Sin embargo, estos contraataques rusos no son para de una vez terminar de cerrar y embolsar a los ucranianos en esta brecha que han abierto los ucranianos en su dirección hacia Verbove y hacia Novoprokopivka, sino que en realidad son contraataques de estos para ir mermando el empuje ucraniano, es decir, salen rápidamente a golpear a las tropas ucranianas para cortarles el impulso y nuevamente se regresan rápidamente a sus posiciones. Sabemos que el tanque T-80, por ejemplo, era muy bueno para estas cosas. De hecho, se está usando bastante para eso. Sin embargo, estos ataques, sobre todo por Robotine, en esa dirección, no es simplemente para mantener los flancos seguros. Se sabe también que en el sector de Novoprokopka también hay acumulación de tropas rusas y nuevamente esto es para mantener seguros los flancos. Los contraataques que hay en el sector de Novoprokopivka y en Verbove es para que Ucrania tenga que poner más esfuerzo, tenga que traer más tropas, sobre todo infantería. Están usando bastante infantería los ucranianos, más infantería hacia esos sectores, de modo que más fuerzas ucranianas se metan en esta suerte de trampa, en esta suerte de bolsa, que es esta brecha que han abierto. Como ya sabemos, lo ideal sería que en dirección, por ejemplo, hacia Kopani, desde Robotine, pues los ucranianos ensanchen esta bolsa y deje de ser una bolsa, sino que sea más una ruptura más general, desbaratar más el sistema, no en esta suerte de callejón de la muerte en la que están los ucranianos. Sin embargo, obviamente Rusia está protegiendo bastante el sector de Kopani, también el sector de Novoprokopka, porque es obvio, ellos quieren mantener encerrado a Ucrania en este pasillo y a su vez en el sector de Verbove y Novoprokopivka lanzan contraataques no para echarlos, sino simplemente para desgastarlos y así Ucrania tenga que seguir enviando más infantería, porque realmente Ucrania está usando sobre todo infantería, no está usando tantos blindados, y algo que obviamente los medios occidentales, ProTAN y todos estos medios no van a decir es la enorme cantidad de bajas que están teniendo en estas trincheras las tropas ucranianas, y es que han reemplazado el uso de blindados por el uso de infantería. Hay que recordar una cosa, Ucrania está usando el sistema de entrenamiento e incluso hasta de guerra OTAN. En el sistema OTAN se basa en la calidad básicamente, ya que su filosofía es una guerra rápida en contraposición a la guerra de desgaste de los rusos. Una guerra de movilidad y de supresión de fuego, sobre todo con bombardeo más que con artillería. Con bombardeo aéreo más que con artillería. Los rusos usan más artillería. Pero a diferencia de los rusos que ponen se fijan más en tener un posicionamiento en el territorio a la defensiva para desgastar al enemigo, los otanistas, las fuerzas OTAN, pues se van más a la movilidad, a la guerra de movimientos. Es decir, de manera sorpresiva y con gran velocidad lanzan todas sus fuerzas sobre un punto y así intentan romper las líneas defensivas enemigas. Es la clásica guerra de movimientos, o lo que se conocía en la historia como la Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago. Bueno, bajo ese concepto está operando Ucrania, o estaba operando Ucrania, y también Estados Unidos le decía que opere bajo ese concepto. Sin embargo, al ver al momento que no se pudo, pues cambiaron a esta fase de desgaste, que es precisamente lo que querían los rusos, porque obviamente la especialidad de los rusos es la guerra de desgaste, y eso no es ahora, es una cuestión histórica. Deben recordar también la historia, porque en geopolítica no hay que ver sobre el momento, geopolítica no es solo defensa. Defensa es un árbol del bosque que es la geopolítica. Entonces en geopolítica también hay que ver mucho la historia, y históricamente los rusos han actuado de esta manera. Primero la defensiva, desgastar al enemigo, y después el contraataque. Y usan la fase de defensa para preparar el contraataque. Pero en fin, los ucranianos se basan en este modelo TAN, es decir, calidad sobre cantidad. La calidad de blindados, por eso los Bradley, por eso los Striker, por eso los Challenger, los Leopard 2A6,
blindados muy valiosos, muy modernos, pero cada pérdida de Challenger, de Leopard 2 a 6, pues es grave, ¿no? Cada pérdida de Bradley. Y por eso es que aproximadamente de unos 90 blindados de estos que puede tener Ucrania, pues ahora tienen la mitad. Entonces no quiere arriesgar la otra mitad porque se quedaría sin nada. Entonces, ¿qué están usando? Pues infantería. El problema es que también la infantería es estilo OTAN, es decir, no es recluta común y corriente que está una semana en el cuartel y le entregan su fusil y ya, al estilo ruso, que puede lanzar infantería por miles y miles y miles y no se le va a terminar esos miles de reclutas. ¿Por qué? Porque ellos apuestan a la masa, sino que en el estilo OTAN, pues es un soldado bien entrenado, bien preparado, con meses y hasta años, porque si no tiene años de preparación ese recluta, ese soldado OTAN no funciona, es un soldado profesional. Bueno, en el caso de Ucrania, pues tiene meses entrenado en países de la OTAN, a un entrenamiento rápido, pero aún así eleva su calidad. Es un soldado de meses y preparado por la OTAN, que ha ido incluso hasta Europa. Bueno, esos soldados, que se podría llamar élite, están siendo usados para tomar verbo B en vez de usar blindados, porque los blindados los están guardando porque aproximadamente ya habrían perdido la mitad de estos blindados occidentales tan valiosos. El problema es que esos soldados también son valiosos porque no son reclutas del estilo ruso, que 1, 2, 3 semanas de preparación, fusil y al frente, porque ese es el modelo ruso, el modelo de masa, sino que el soldado ucraniano está más al modelo OTAN, es decir, agarras soldados, reclutas, los llevas a Europa, países OTAN, los entrenas y los llevas al campo. Pero cada soldado ucraniano, este soldado va preparado al estilo OTAN, en países de la OTAN, pues no lo vas a recuperar rápido. Si lo pierdes, va a pasar medio año para que lo vuelvas a tener. Y ese es el problema de la calidad en una guerra de alta intensidad y de desgaste, que lo que pierdes no lo recuperas, o al menos no lo recuperas rápido. En cambio, en una guerra de desgaste, cuando apuestas a la masa, pues esa masa que pierdes fácilmente la repones y la repones y la repones, cosa que nunca se te acaba la masa, y es al enemigo al que se le termina acabando el número y por lo tanto tú llegas a desbordarlo y a sobrepasarlo. Pero esa es una guerra larga, una guerra de desgaste y de alta intensidad. El pensamiento OTAN es más guerra de movimientos, con sorpresa y velocidad. En cuestión de semanas rompes al frente, y aquí estamos meses. Y hay que recordar, los Estados Unidos le dijeron a los ucranianos, lancen la ofensiva con todo lo que tienen, pueden tener éxito, pueden que no, pero al menos hay una oportunidad. No lo quisieron hacer así, hicieron la famosa fase de degradación, que en realidad es una guerra de desgaste. Ya todos, incluso en la misma OTAN, hablan de una guerra de desgaste, que es para lo que precisamente se prepara, y son muy buenos los rusos en esto. Nuevamente, no por la alta calidad del material o del soldado, sino por la masa, por el número. Es decir, un material bélico que cumpla la misión, un soldado que dependiendo de para qué se le ponga, para qué vaya, en qué situación vaya a operar, sea efectivo, cumpla la misión. No tiene que ser necesariamente un comando tipo Rambo, sino que tiene que cumplir, por ejemplo, en una fase defensiva en las trincheras, puedes poner un recluta. ¿Por qué? Que lo hayas entrenado un par de semanas. ¿Por qué? ¿Te va a funcionar el recluta? Y sí, porque no necesita un amplio entrenamiento. Tiene las trincheras que le compensan la falta de entrenamiento. Así que un recluta ruso que lo agarres durante 2 semanas nada más lo puedes entrenar, lo pones en las trincheras y esas trincheras le compensan la falta de entrenamiento. En cambio, un soldado que ataca ucraniano al estilo OTAN, pues tiene 6 meses. Entonces, si pierdes el recluta ruso en las trincheras, lo reemplazas rápidamente. Pero si pierdes el comando ucraniano que ha entrenado en Europa durante unos 6 meses, pues ¿cómo lo reemplazas? Nuevamente, es el contexto en el que se está. No se trata de la calidad, se trata de la cantidad por el contexto. Y Rusia ha impuesto el contexto. Y hasta ya los mismos periodistas occidentales lo están diciendo. Una guerra de desgaste que claramente le beneficia a Rusia porque es su especialidad de manera histórica, y lo han llevado a toda esa situación. Moscú acusa a Washington y Londres de colaboración en bombardeo ucraniano contra Sebastopol.
El reciente ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Sebastopol, ubicada en el sur de la península de Crimea, fue perpetrado con la cooperación de los servicios de inteligencia militar de Washington y Londres, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. El 22 de septiembre, Sebastopol volvió a ser atacado. Sin la menor duda el ataque fue planificado con antelación con el uso del equipamiento de reconocimiento occidental, incluidos los aviones de reconocimiento y equipos de satélites de la OTAN, y a petición y en estrecha coordinación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, afirmó Zakharova. Ucrania realizó un ataque con misiles contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, dejando un militar desaparecido. Según la nota del Ministerio de Defensa rusa, los sistemas de defensa aérea derribaron un total de 5 misiles. Los militares ucranianos intensificaron últimamente sus ataques con misiles y drones contra Sebastopol y otras ciudades de la península de Crimea. El 13 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque con 10 misiles de crucero contra varias instalaciones en Sebastopol. Rusia seguirá instando a Estados Unidos al cumplimiento de sus compromisos en APEC. Rusia continuará buscando que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en inglés, declaró Zakharova. Seguiremos garantizando que Estados Unidos implemente plenamente sus compromisos en el marco de APEC. Trabajaremos estrechamente con otros socios que comparten nuestra posición, destacó la vocera ante la prensa al comentar la decisión de Washington de no invitar al presidente ruso, Vladimir Putin, a la próxima cumbre de APEC. Según la portavoz, Moscú pretende alentar a sus colegas a protestar activamente contra la defectuosa línea estadounidense. Estamos convencidos de la importancia fundamental de preservar APEC como una plataforma constructiva para un diálogo inclusivo, que nadie puede usurpar con fines egoístas, subrayó. Zakharova señaló que Estados Unidos busca utilizar las palancas de la dictadura y el lenguaje del ultimátum con varios socios internacionales. La próxima cumbre de APEC tendrá lugar en la ciudad estadounidense de San Francisco del 12 al 18 de noviembre. Las 21 economías que forman parte de APEC representan aproximadamente el 40% de la población de la Tierra, casi el 50% del comercio mundial y el 60% del Producto Interior Bruto global. La Cancillería rusa espera que se cumplan acuerdos bilaterales entre Moscú y Ereván. Rusia espera que todos los acuerdos bilaterales entre Moscú y Ereván se cumplan en aras de los intereses de cada parte, declaró la portavoz de la Cancillería rusa. Esperamos que todos los acuerdos sobre el desarrollo de la cooperación bilateral se sigan cumpliendo en interés de los pueblos de los dos países, declaró Zakharova. La vocera señaló que Rusia y Armenia mantienen contactos a varios niveles. Entre otras cosas, Zakharova informó que Washington y Bruselas convencen a Armenia de retirarse de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, acelerar la cooperación con la OTAN y firmar un tratado de paz con Azerbaiyán, sin tener en cuenta los intereses de los armenios en Nagorno-Karabaj. En este contexto, la portavoz instó a no prestar atención a diversas declaraciones que ponen en duda las relaciones ruso-armenias. Agregó que Rusia siempre ha valorado las relaciones aliadas con Armenia y nunca ha sido la iniciadora de su agravamiento, así como hizo todo lo posible para apoyar al pueblo de Armenia en una situación difícil.
Rusia rechaza informe sesgado de Comisión de la ONU sobre Ucrania. El gobierno de Rusia rechazó las afirmaciones sesgadas de la Comisión Internacional de la ONU sobre los supuestos crímenes de sus fuerzas en el conflicto ucraniano por insostenibles e infundadas. Las acusaciones lanzadas por el presidente de la referida comisión, el noruego Erik Mose, que no las podemos catalogar de otra manera como infundadas y sin pruebas no se sostienen en lo absoluto, indicó Zaharova. El 25 de septiembre, Mose, representante de Noruega, país miembro de la OTAN que envía armamento a las tropas de Ucrania, aseguró que sus investigaciones apuntan a supuestas torturas por parte del personal militar ruso y presuntas violaciones ancianas de 83 años. Zaharova subrayó que esta comisión basa sus conclusiones en relatos sin pruebas de gente que dice ser víctima y de supuestos testigos que dicen haber visto los presuntos crímenes de los militares rusos. Este nuevo informe solo confirma el carácter sesgado y corrupto de la actividad de esta comisión, que desde un principio estuvo presente en la resolución antirrusa 49.1 del Consejo de Derechos Humanos, que instituyó este mecanismo en marzo de 2022, remarcó. Falta de entrenamiento de militares ucranianos provoca el colapso de las armas occidentales. Occidente está fomentando el despliegue de cada vez más soldados ucranianos en el campo de batalla, pero estos están poco entrenados en el manejo de equipos occidentales, lo que provoca que estas armas fallen con frecuencia, afirmó The Wall Street Journal. En una nota publicada este 27 de septiembre en la que cita a expertos militares. Así, según la publicación, el armamento occidental, como los obuses Panzerhaubitze producidos por el grupo alemán Rheinmetall, suelen quedar fuera de servicio debido a su uso constante. Los analistas militares también señalan que los fallos pueden deberse a que no hubo tiempo suficiente para entrenar a los operadores ucranianos, debido a la urgencia por enviarlos al campo de batalla. El periódico aclara que el entrenamiento de los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas en los obuses Panzerhaubitze duró solo 5 semanas, mientras que los soldados alemanes suelen entrenarse durante al menos 4 meses. Además, las averías en otros obuses de producción occidental son frecuentes. Sergei Baranov, jefe de la Dirección de Sistemas de Ataque del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo al diario estadounidense que las tropas ucranianas pueden utilizar simultáneamente menos del 70% de los obuses extranjeros. En el 85% de los casos, los militares ucranianos utilizan obuses británicos, porque son más fáciles de reparar y tienen más piezas de recambio. Rusia ha enviado una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sobre los suministros de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania se convertiría en un objetivo legítimo para Rusia.